Entonces, muchas gracias Alejandro, gracias Paulo, gracias a todos los que nos han invitado a mí y a mis colegas para estar aquí y compartir con ustedes en esta conferencia. Ha sido una gran experiencia. Antes de comenzar, quiero hablar sobre el trabajo que estoy haciendo y cuál es el marco que lo rodea. Yo vengo de Filadelfia, en Estados Unidos, y el día antes de irme hubo una nevazón tremenda. Así que de verdad aprecié la oportunidad que tuve de llegar a un clima más cálido, y lo que descubrí cuando llegué aquí es que la hospitalidad de su gente es aún más cálida, así que muchas gracias por eso. En la charla de hoy me voy a enfocar en 6 temas. El tema es la distinción entre aprender y desempeño. Y como verán, tengo una opinión al respecto. Yo creo que nuestros sistemas se enfocan demasiado en el desempeño y eso está nublando oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes. Hablaré de eso en términos de teorías de aprendizaje que están tratando cada vez más de entender cómo piensan los niños para poder seguir aprendiendo. Voy a hablar de la evaluación formativa que les explicaré en un rato. También un proyecto matemático que existe hoy en día. Y además lo que hemos estado haciendo en las escuelas de Filadelfia desde hace 5 años, lo que me dio un sentido también de la magnitud de Santiago relacionado al distrito educativo de Filadelfia. Santiago es más o menos 10 veces el porte, así que creo que Santiago es mucho más grande, aunque la verdad es que no conozco bien la estructura regional. Después de eso, voy a cambiar de tema un poco y voy a hablar de liderazgo y cómo el liderazgo apoya o no apoya esta noción de la orientación hacia el aprendizaje y cómo todo está desalineado entre ambos y los sistemas que hemos creado. Y al final hablaré de mis hipótesis sobre por qué este desalineo existe y cómo podemos movernos hacia ser coherentes. Y podemos seguir estos 6 puntos porque voy a tener a este niño haciendo un ángel de nieve en cada una de nuestras secciones, así que van a poder seguir donde estoy. Y vamos a tratar de llegar hasta el número 6 lo más rápido posible para no atrasarnos más. Así que veamos el contexto. Voy a hablar de 2 reuniones. Estas 2 reuniones yo las vi en un sistema educativo que estas fotografías son generadas por inteligencia artificial, como pueden ver aquí, inteligencia artificial, y distinguen entre líderes mirando a resultados del sistema y profesores mirando el trabajo de estudiantes para tratar de entender cómo están pensando sus estudiantes. Mi pregunta es, ¿cómo se diferencian estas 2 reuniones la una de la otra y cómo representan diferentes concepciones de cómo ocurre el aprendizaje dentro de las escuelas? Quiero que hablemos de 2 orientaciones sobre cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Y creo que ustedes conocen estas frases del aprendizaje, porque lo venimos estudiando hace mucho tiempo. Los que están orientados al desempeño piensan que el aprender es lineal. Y de alguna forma es como se estructuran los currículums. Nos movemos a través del currículum y pensamos que esa secuencia representa el proceso de aprendizaje. Y los estudiantes se les presenta contenido en un ritmo regular y los profesores transfieren su entendimiento del profesor al estudiante. Y esto está basado mucho en las teorías de comportamiento, que me parece en muchos sistemas educativos hemos rechazado esa teoría. O decimos que es demasiado dominante en el sistema, pero persiste. Y
Y en esta concepción del aprendizaje es como un switch. Vas de no entender nada a entender. Y esto se representa con si fuiste exitoso en la prueba o no, en una prueba común. Así que el enseñar enfatiza la entrega directa de contenido a los estudiantes, y en esos sistemas priorizamos cubrir el contenido y el ritmo. Y esa es la forma en la que funciona el sistema en Estados Unidos y en muchos países europeos. Sospecho que bueno, eso también es dominante aquí en Chile. Comparado con la orientación hacia el aprendizaje, cuando es un proceso irregular, es muy complejo, con muchos factores, las dificultades de la tarea, cuántos sabían antes, qué tanto han dominado la habilidad y cómo están cuando entran en la experiencia de aprendizaje, y cosas que están pasando además dentro de ellos mismos. Este es un proceso que es poco parejo, y este aprendizaje por orientación se tiene que ver con los estudiantes aprendiendo en un contexto sociocultural y aprendiendo de sus compañeros. Y estas nuevas ideas son presentadas en un esquema que a veces requiere que desaprendamos antes de poder seguir adelante. Y esto es muy real en los adultos. Y enseñar implica dónde está el estudiante para poder hacerlo que avance. Y la prioridad de la instrucción es un proceso de tratar de que los estudiantes pasen de un estado actual a un estado deseado a través de un proceso de construir una base más fuerte por debajo, que es crucial a medida que se desarrollan a temas más avanzados. Entonces, mi argumento, mi tesis aquí es que aprender es un proceso que produce un desempeño, pero aprender y el desempeño no son lo mismo, y a veces los confundimos, y que en las clases nos estamos enfocando en profesores que guían y facilitan a los estudiantes a través del proceso de aprendizaje, y el resultado final de eso es un desempeño. Por lo tanto, se relacionan, pero no son lo mismo. Parte de esto es una evolución de cómo pensamos el desarrollo profesional de los adultos, cómo pensamos en cómo liderar el desarrollo profesional de los adultos, porque estamos tratando de cambiar la manera en que enseñan los profesores para que puedan ayudar más a que los estudiantes aprendan. Un paradigma tradicional en el que solemos pensar se refleja en muchos sistemas. Es la estructura y las características de cómo enseñamos a los profesores. Entonces prestamos atención al contenido, y es intensivo, es sostenido, y está orientado a las preguntas, y es coherente con otras reformas. Y eso no tiene que ver con la calidad con la que pensamos en las experiencias de aprendizaje. Una manera diferente de pensar en esto es cuáles son los problemas que enfrentan los profesores y cómo enfrentan esos problemas en la práctica. Y aquí pensamos en cómo presentar el contenido para que lo entiendan, o cómo hacemos que los estudiantes se motiven para que sean más receptivos al aprendizaje. ¿Cómo nos enfrentamos a los problemas de comportamiento, algo que es muy importante en todo el mundo? ¿Y cómo exponemos el pensamiento del estudiante? Mary Kennedy capturó eso muy bien. Sin saber qué
estudiantes entienden en cualquier momento, los profesores no pueden saber qué repetir, qué elaborar o cuándo seguir adelante. Entonces, este es el concepto de cómo sacamos una radiografía de cómo los niños están estudiando para que podamos seguir adelante. Una teoría de esto es una teoría de la evaluación de aprender la trayectoria y está orientada a la formación. Y es parte de dos conceptos. Una es un concepto antiguo y el otro un concepto más moderno. El antiguo es el de la evaluación formativa, donde llamamos a Lack y Dylan Williams, donde podemos revisar el evaluamiento formativo, donde usualmente, pero no siempre, es una estrategia que ayuda a que aprendan los estudiantes. La segunda concepto es de la trayectoria de aprendizaje, donde hay una proyección donde los estudiantes avanzan y profundizan en lo que saben. Entonces, si pensamos en esta noción de una teoría de la trayectoria orientada a la evaluación formativa, podemos ver cuáles son los objetivos que quieren lograr. Y hay una brecha entre entre donde están y el objetivo. Una evaluación da tres información. Uno está directamente relacionado al estudiante. El estudiante puede saber qué hizo mal y quizás pensar en cómo está aproximándose a eso. La segunda retroalimentación tiene que ver con la evaluación al profesor, el retroalimentación al profesor. Pero el componente de esto es que solo funciona si el profesor le dice al estudiante qué tiene que hacer para cerrar su brecha entre su situación actual y el objetivo. Y este es un proceso iterativo, entonces este es un ejemplo y si lo hacemos varias veces, eventualmente cerraremos la brecha y el estudiante va a hacerse cargo de este objetivo en particular. Entonces, ahora quiero hablar de una aplicación particular en esto y una reforma que estudiamos en Filadelfia que se llama... menos la trayectoria de aprendizaje, el profesor no tiene una guía acerca de qué hacer con el estudiante para que sigan avanzando. Y ahí es donde aparece la trayectoria de aprendizaje. Este es el segundo ingrediente en estos dos grandes componentes. Entonces, si seguimos adelante en el proyecto de evaluación continua, hay una segunda noción que parece una teoría, la teoría anterior, donde se evalúa, analiza y responde. Evaluar significa que se verifica qué es lo que el estudiante sabe. Analizar, entender el resultado y responder es cómo se enseña eso. Vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos un pequeño problema. Un triciclo tiene 3 ruedas. ¿Cuántas ruedas tienen 23 triciclos? Y hay 3 estudiantes que responden. Sam, Ava y Samir. Y si lo notan, Sam, Ava y Samir, los 3 tienen una respuesta correcta. Entonces, si evaluamos si son correctos o no, están en el mismo lugar, pero están en lugares completamente distintos. Por lo tanto, si tenemos una trayectoria para pensar cómo los estudiantes están pensando en estas respuestas y categorizamos de manera diferente, aunque hayan respondido bien, vamos a tener una respuesta de instrucción que es muy diferente a los 3 estudiantes.
Aquí a la derecha vemos una trayectoria de aprendizaje que va desde la adición a la multiplicación, y las categorías se ven en la parte izquierda. Entonces, este programa enseña a los profesores a pensar cómo los estudiantes resuelven el problema, sin importar si tienen una respuesta correcta o no. Por lo tanto, si los separamos en la estrategia que utilizan, los grupos van a ser muy diferentes para Sam, Ava y Samir. Y vamos a aparte de si lo hicieron bien o no. Si pensamos en eso, la respuesta de Sam está contando cada rueda del triciclo individualmente. Llegó a los 87, tuvo suerte, pero está usando una aproximación de adición. Pero Eva está contando asaltos. Ella dice 3, 9, 27 hasta llegar a los 87, y también consigue una respuesta correcta. Y Samir está usando una estrategia de distribución donde descompone 29 en 3 más 9 y lo agrega. Entonces ellos agrupan la información de una manera diferente, y la respuesta es que esto genera diferentes grupos para una instrucción más objetiva. ¿Y qué se debe enseñar? Y este proceso secuencial de analizar, evaluar, analizar y responder cierra la brecha acerca de lo que saben ahora y lo que deberían saber. Entonces, ahora voy a ir al contexto de una investigación que hicimos durante 5 años. Esto fue en mi distrito en Filadelfia. Tengo mucha suerte porque hemos hecho investigación en 25 años y es la primera vez que hice un proyecto en mi distrito local. Empezamos haciendo este proyecto en un distrito en el sur y luego cambiaron al liderazgo y luego lo cambiaron y luego lo íbamos a hacer en Nueva York, que estaba a 90 minutos. Pero afortunadamente se hizo en Filadelfia. Entonces tuvimos mucha suerte, pudimos sumergirnos en el tema. Aquí hay grupos bastante pobres, reciben almuerzo gratis y usualmente les falta financiamiento. Solo para darles un poco de contexto. Lo siguiente que quiero decir es cómo el programa cambió durante el tiempo, y ahora voy a felicitar a Marisa porque ella habló de cómo el programa continuó cambiando mientras aprendía más. Y aquí también hay lecciones acerca del refinamiento de las implementaciones, cómo las cosas cambian cuando aprendemos. Los programas no son estáticos, hay que ajustarlos al contenido local y ver qué funciona y qué no. Empezamos esto como un experimento financiado por el gobierno en un par de cursos durante 2 años, y luego lo incorporamos en su desarrollo profesional y aprendimos mucho acerca del apoyo. Inicialmente teníamos grandes auditorios como estos y nos dimos cuenta de que teníamos que movernos cerca de la escuela porque las profesiones estaban contextualizadas en las escuelas y cómo eran los profesores en esas escuelas. Y nos dimos cuenta que no todas las tallas le calzan a todos. Había diferentes grupos objetivos que reflejan el aprendizaje y la orientación. El apoyo del liderazgo fue mínimo, pero luego rápidamente nos dimos cuenta que los directores tenían que saber lo que ocurría en las clases y tenían que darle tiempo a los profesores para practicar este proceso
para separar los estudiantes y cómo dirigir la instrucción. Y supimos que el programa no estaba tan conectado con la malla curricular que estaba utilizando el distrito, por lo tanto tratamos de conectarlas mejor. A veces la adición ocurre al sustraer, así que pasamos mucho tiempo pensando en una herramienta electrónica donde los profesores pudieran poner la información y nos dimos cuenta que los profesores no estaban utilizándolo y se convirtió en un problema. Entonces cambiamos de sistema que funcionó mejor. Las muestras que usamos para el estudio las pueden ver aquí, pero durante todos estos años trabajamos con unos 1.000 profesores, con unos 145 escuelas y llegamos a unos 20.000 estudiantes. Así que esta escala es bastante real porque es un solo distrito y aprendimos mucho, justo como ustedes a nivel nacional. Hay un investigador muy famoso, Richard Elmore, que dice que el problema de la educación se forma por el problema de la escala y que hacemos que las cosas crezcan aún más. Entonces, hablando de los impactos de esta... Creo que estoy bien de tiempo. Sí, los impactos del OGAP. Uno de ellos es la medida de los profesores. Ellos entienden esta medida de evaluación continua y formativa. Lo otro es la medición de del desempeño de los estudiantes. En general vamos viendo la sofisticación de la estrategia de solución, porque eso se alinea con que los niños queremos que sean más sofisticados al pensar, independiente de que la respuesta sea la correcta o no. Y luego vemos también las medidas a las que les importan los legisladores, que en este caso sería la prueba estatal. Estos son los resultados y no puedo, déjenme ver, no tengo un mouse aquí, así que no puedo de hecho ir más en profundidad. Pero fue interesante la evaluación docente. Estaba en línea, pero les dimos a los profesores ejemplos de trabajo de los estudiantes y dijimos, si vieras a Sami, Eva y Samir, ¿cuál sería el siguiente paso que tomarías? ¿Y cómo diferenciarías sus soluciones de no sofisticado a más sofisticado? Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso que les darías a Sam, Samir y Eva? Que sería distinto, a pesar de que los tres tuvieron la respuesta correcta. Así que esto muestra diferencias en el conocimiento de los estudiantes y cómo los profesores lo evalúan en multiplicación, fracciones, etcétera. Esos son los primeros 2 años del estudio. Estos son los 5 años del estudio, en distintas áreas, incluyendo racionamiento de multiplicación, fracciones, aritmética, proporciones, etcétera. Así que las escuelas OGAP están en azul con los estudiantes en azul y ahí podemos hacer la comparación. Esta es la descomposición de las estrategias de solución acorde a la sofisticación y a lo correcto de la respuesta. Esto realmente fue caro y nos tomó mucho tiempo. Teníamos estudiantes de posgrado mirando e investigando con nosotros. Y pueden ver que estadísticamente los estudiantes que aprendieron bajo profesores entrenados en OGA les fue mucho mejor que al resto de los grupos con los que los comparábamos. Y esto fue hecho al azar. La muestra fue sacada al azar. Así que pueden ver que a pesar de que los estudiantes OGAP les fue mejor que a los otros estudiantes, si vemos el porcentaje, aún así se puede crecer mucho, no un 100% en promedio. Aún así hay espacio para que mejoren, pero comparado a otros estudiantes del distrito, les estaba yendo mejor. Y luego estos son los resultados en la prueba estatal en nuestros estudios experimentales.
típicamente les va mejor a los estudiantes OGAP que a los estudiantes con los que comparamos. No siempre es estadísticamente significativo, pero pueden ver la tendencia. Y ahora vamos a avanzar. Este ya es el quinto punto de los 6. Pueden ver al niño haciendo el ángel de nieve. Esta noción de cómo la orientación de aprendizaje se representa o no en los sistemas que están hechos para apoyar a los profesores para que mejoren su forma de enseñar. Entonces, si no están alineados, uno piensa que los sistemas están con una orientación hacia el aprendizaje, pero lo que verán es que el sistema realmente va más hacia la orientación sobre el desempeño. Así que veamos cómo se ve en el distrito. El desafío era cómo podemos capacitar a todos los profesores de lengua y matemática en este gran distrito durante 4 años en unas 230 escuelas, más o menos 6.500 profesores. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en 4 años? Y la respuesta básicamente fue: vayan a un verano, capacítense durante el verano y luego seguiremos capacitándolos a lo largo del año. Y la noción de que el desarrollo se le llamó como el tratamiento y vacuna de refuerzo. El verano era la vacuna principal y el resto fueron las vacunas de refuerzo. Y esa es la idea binaria de te tratan y te tratan y después puede haber un poco de apoyo, pero una vez que ya entraste, lo tienes. Así que mi pregunta es, que es retórica en este punto, porque ya saben lo que pienso. ¿Refleja esto una orientación que mira hacia el desempeño o el aprendizaje? Este año de desarrollo profesional. Y si pensamos en los estudiantes que estaban expuestos a cosas mientras iban cada vez teniendo una mejor base, un mejor cimiento, desarrollándose con profesores que se están desarrollando en esta noción de tener el tratamiento y luego otras vacunas de refuerzo. Mi segundo punto aquí es los distritos y su sistema de referencia, que evalúan 4 veces al año. Por lo general se ve así, se ve si los estudiantes están en amarillo, verde o rojo, y si los estándares o si los estudiantes han logrado dominar los estándares. Así que esta es como un semáforo. Los niños que están en amarillo y rojo tengo que volver a enseñarles. Pero no sé qué es lo que están pensando, no sé qué es lo que salió mal, no sé cómo acercarme a ellos, lo que hace que los niveles sean muy bajos. Pero si enseño de la misma forma que enseñé antes, porque no sé quién está en mi grupo, porque realmente no entiendo, entonces el sistema está hecho para agregar en el sistema los profesores que han impactado de que los niños puedan llevarse todo esto en línea y tener las respuestas mañana, y los profesores tienen toda esta retroalimentación. Pero ¿qué tan útil es el sistema si comienzas a pensar desde la orientación hacia el aprendizaje más que el desempeño? Hicimos un estudio con entrevistas con líderes de distrito, directores y profesores, y lo interesante es que los líderes del distrito sentían que este era un sistema muy formativo para los profesores. Acá hay una cita, voy a leer solo la primera. Son formativos. Esta es referencia, esta es la forma en la que lo enseño, así es como les está yendo en el estándar. Estos son los estándares que tengo que reenseñar por la razón que sea. No puedo decirles por qué necesitan enseñarlo. Cualquiera será la razón, lo tienen que volver a pasar. Desde la perspectiva de un profesor,
Escuchamos mucho sobre los profesores diciendo, voy a leer primero. El problema está en la traducción, ¿sí? Los estudiantes llegan a un 45% en inferencia. Ahora, ¿qué necesito hacer en mi salón de clases? ¿Tengo que simplemente enseñarles más a inferir? Entiendo que mirar los datos debería informar qué enseñar, pero la referencia debería ser más que simplemente un número general. Digamos que el 45% respondió correctamente. ¿Qué significa eso? No creo que puedas mirar el número y decirme qué es lo que debería enseñar a continuación que pueda mejorar su desempeño. Para mí este profesor realmente entiende esta distinción entre la orientación al aprendizaje y el desempeño que se ve en el sistema de referencia usado en el distrito. Y los directores estaban al medio. Así que algunos ejemplos. Estas referencias no dan información nueva porque ya conocen a los niños. Les llega una vez cada trimestre información, pero ellos ya conocen a los niños. Y otros dicen, ayuda a que mantengan seguimiento a qué es lo que han ido ocurriendo. Así que creo que esto muestra que los líderes del distrito piensan que el sistema era formativo, pero los profesores no lo encontraban realmente útil. Y los directores entienden la brecha. De nuevo, este tipo de sistema refleja que estemos orientados hacia el desempeño o hacia aprender. ¿Por qué tenemos entonces esta falta de alineación entre estas dos nociones de cómo se lleva a cabo el aprendizaje en el sistema? Y no pienso que los líderes no entiendan la orientación hacia el aprendizaje y que no entiendan cómo se desarrolla el aprendizaje y su naturaleza. Pero tengo tres teorías. Una es que solemos ver el aprendizaje en la forma en la que nosotros aprendimos. Así que si tuvimos éxito de esta forma, entonces debe ser una buena forma. Una segunda hipótesis es que la instrucción y el sistema de apoyo ha evolucionado de distintas maneras. Así que cuando hablo de las teorías de aprendizaje y las progresiones o trayectorias de aprendizaje, eso es bastante nuevo. Y ha ido cambiando la forma en la que algunos desarrollos profesionales se le dan a los profesores. Pero nuestros sistemas de distritos y de apoyo aún están en los modelos tradicionalmente burocráticos de cómo apoyamos la estructura. Y mi tercera hipótesis es que creo que los profesores y los administradores de las escuelas y distritos están respondiendo a distintos incentivos. Entonces, si la presión es mejorar el desempeño y eres un líder en el sistema, entonces sueles tomar esa noción y pasarla hacia el resto en el nivel del salón de clases. Y esto para mí refleja una diferencia de poder entre los profesores y los líderes escolares. Estas son solo tres hipótesis sobre por qué existe esta brecha. Seguramente hay otras hipótesis y cuando hable con personas sobre esto me van a dar otras respuestas interesantes. Y de hecho tengo curiosidad por saber cómo lo ven otros. Entonces, ¿cómo creamos más coherencia en el sistema? Una cosa que me parece que este estudio sí ha contribuido a mi entendimiento personal es que cuando trabajamos desde el salón de clases hacia arriba en vez de desde el sistema hacia abajo, tenemos otra perspectiva. Este programa estaba muy orientado hacia el profesor, hacia cómo aprenden los profesores y mejorar el aprendizaje de los profesores para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Así que creo que mirando los apoyos del sistema desde abajo hacia arriba, desde aprender más que desde el desempeño, ayuda a repensar estos sistemas. Lo segundo
es que si la misión del sistema escolar es mejorar el aprendizaje estudiantil, entonces, ¿cómo se alinean las estrategias de apoyo? Y no he hablado mucho del lenguaje que ellos usan, pero creo que es un componente importante. ¿Cómo estas estrategias de apoyo y el lenguaje que se utiliza apoyan esta orientación hacia el aprendizaje en vez del desempeño? Y otra cosa que me parece que sería muy útil es hagamos que sea explícito lo tácito. ¿Cómo cree la gente que se lleva a cabo el aprendizaje y cómo lo vivimos en nuestro trabajo? Así que si de verdad creen que es un proceso del desarrollo, van a tratar de mantener esa noción del desarrollo en la forma en la que enseñan. He hablado sobre el desarrollo profesional en los datos, en los sistemas de datos, no lo voy a repetir. Podemos hacer desarrollo profesional más iterativo, etcétera. Y podemos aprender de cómo los profesores aprenden y pensar en ello de la misma forma en que pensamos en los estudiantes. Que no tenían que no tenía un semáforo, sino que trataron de incorporar estas nociones de diferentes lugares en la trayectoria que les dieron retroalimentación a los profesores y que fue más útil. Y yo decía antes que los sistemas donde se buscaban responsables dominaban los sistemas, y creo que necesitamos un equilibrio entre un sistema que está enfocado en el desempeño y otro al aprendizaje. Déjenme cerrar con un desafío. Si están de acuerdo conmigo en que una orientación hacia el aprendizaje es cómo podemos apoyar a los estudiantes, ¿cómo podemos recalibrar nuestros sistemas para que estén alineados con ese sistema? Voy a cerrar con algo que sale de un libro que acabamos de publicar, que pueden comprar en Amazon, que se llama Cuando la reforma se encuentra con la realidad, entendiendo que significan distintas cosas. Entonces, también pensé que podía llamarse Los desafíos de la instrucción. Tuve muchos ayudantes para elegir el título. Muchas gracias, Alejandro.